El camino Santi. A ver, Santi, ¿cómo es eso de que empiezas la segunda temporada con un podcast que ni siquiera eres tú, que está en inglés, y nos dejas ahí y luego, pues no sé, una semana, 10 días, aquí sin más programas? A ver qué está pasando. Entonces, bueno, en parte, los cambios que vienen con la segunda temporada, ¿vale? La segunda temporada ya no es el reto de los 100 días, ¿vale? Ya no es un intento de hacer un podcast diario, ¿vale? Eso se ha terminado y ahora tiene mucho más que ver con Pregúntale a Santi. De hecho, en la web asociada al podcast, que está como escondida, no sé si la encontraréis algún día, hay alguna cosa que pone Pregúntale a Santi. Porque la idea de esta segunda temporada es que tenga más que ver con preguntas que me hacéis y que yo pues respondo. Y luego, pues como siempre, preguntas que no me hagáis que también responderé, me os contaré cosas. Como es un poco el caso de... Entonces, en parte, más novedades que tiene es que he cambiado el podcast de host y en principio ahora, desde que yo termine de grabar hasta que llegue a los podcasts a vuestra plataforma favorita, va a haber un clic de distancia. A lo mejor alguno más, pero va a ser una pequeña operación. Yo voy a grabar en mi teléfono, lo mando a mi servidor y ya está. O sea, yo lo mando y le doy al botón y ya él lo procesa, lo sube todo, que antes no podía. Antes la plataforma anterior que utilizaba, que era Spotify, no me permitía hacer la subida automática. Pues ahora ya sí. Entonces va a ser todo un poquito más rápido y va a estar chulo. Por lo menos por mi parte. A vosotros os va a dar igual. Entonces, más cositas. Estaba intentando, aparte de por lo que he tardado tanto en sacar un segundo capítulo, a pesar de que el primero quería un poco luego sacar una segunda parte, que ya llegará, explicando por qué os mando ese audio en inglés, ¿no? Es también porque estoy intentando buscar una sintonía, ¿vale? Ya visteis que la primera temporada adquirió sintonía en un momento dado y se me quería pues cambiarla, ¿no? Para la segunda. Entonces habréis comprobado que no ha sido el caso para este episodio porque no lo he encontrado aún, estoy en ello. Saldrá contenido musical, ¿vale? En los siguientes episodios y hoy os quería contar esto y os quería contar un sueño muy loco, muy guapo que he tenido hoy. Porque, bueno, el sueño era más largo, pero me quedo con la parte central, que era una clase de metafísica, ¿vale? En el sueño no se me presentaba así, pero luego he dicho, es que esto es una clase de metafísica. Estábamos como un poco como en un aula, no era un aula exactamente, pero como hay un grupo de gente y había alguien, estábamos sentados, había alguien de pie, ya veis, un poco ese rollo aula, y nos estaba haciendo como preguntas. La idea era, no nos estaba enseñando algo de metafísica, sino era como un repaso de la clase anterior, como si ya hubiéramos tenido la clase sobre ese tema y estábamos de repaso. Entonces preguntaba y yo empezaba a intentar responder ahí, intentaba pensar la respuesta y entonces empezaba a encajar cosas. Y decía como, claro, ¿por qué era esto? Y dijo esto. Claro, por eso explico esto, porque tiene así como mucho sentido. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Pues estábamos hablando de la realidad. Vale, esto está basado en Bashar. Bashar es, ya habéis oído hablar de él en la primera temporada, es el que habla en el podcast, en el episodio anterior, y entre las cosas que comenta es que la realidad la creamos nosotros y la misma herramienta, ¿os acordáis del capítulo de la lotería? La misma herramienta que sirve para cambiar a una línea temporal en la cual me ha tocado la lotería, es exactamente esa la que estamos usando para crear nuestra realidad presente constantemente. O sea, la realidad, y además está complementado por otro concepto que es, que de hecho creo que lo mencioné porque lo había leído ya en un libro hace muchos años, que es el de que todo está en el presente, todo existe a la vez. El tiempo es una ilusión, ¿vale? El espacio también. Entonces, todos los variantes posibles de futuros y pasados y todo eso existe en el presente. Existe, claro, en el presente. Está mal hablar del presente cuando el tiempo no existe, pero es eso, todo existe simultáneamente. Y entonces, la ilusión de tiempo, y este es el elemento un poco extra, ¿no?, que me ha traído este sueño, es que la ilusión de tiempo viene... Bueno, para empezar, el tiempo y el espacio están relacionados, porque al final... el hecho de que tú pienses que esto está lejos o cerca es cuánto tiempo tardas en recorrerlo. Entonces el tiempo ayuda a fabricar la ilusión de distancia o la no ilusión de distancia, imaginando que sea una ilusión, ¿vale? Y no sé si solo es así, porque claro, yo miro lejos y estoy viendo ahora algo que está ahí lejos y no es por el tiempo que tardo, no hay nada que tardar, yo lo estoy viendo instantáneamente, ¿no? Entonces, bueno, pero no lo sé, quizás he construido mi imagen mental de que esto está lejos
por el tiempo que tardo cuando quiero ir hacia ello, ¿no? Lo que tardo en alcanzarlo. Quizás esa es ¿no? La distancia quizás es un derivado del tiempo, no lo sé, pero podría ser. Y el tiempo es eso, es como que en vez de experimentar todas las cosas simultáneamente, las experimento una por una, y entonces eso es lo que me da la sensación de tiempo. Y no solo eso, sino que el tiempo en este sentido de que nos permite generar distancias es porque tiene continuidad espacial, de alguna manera. El hecho de que yo instante a instante me esté como acercando hacia ese sitio lejano y no me teletransporte o no vaya hacia otro sitio delante primero, ¿sabes? Que no haya, el hecho de que haya una continuidad en dónde está mi perspectiva, porque esa era un poco la idea de la charla esta, todo depende de la perspectiva. Entonces al final la realidad es simplemente un punto de vista a todos los niveles. O sea, el hecho de que yo envejezca es un punto de vista, cojo todo lo que existe ya y me meto en un punto de vista muy específico y vivo esa experiencia. Y entonces el hecho de ir navegando ciertos puntos de vista encadenados de una cierta manera me produce la ilusión de tiempo, la ilusión de espacio y me da una experiencia concreta. Y entonces, como consciencias encarnadas, por así decirlo, lo que vemos es, somos simplemente conciencia que hemos decidido vivir este tipo de experiencia. El tipo de experiencia humana terrestre, yo qué sé, en estas condiciones también de conciencia espiritual, de paradigmas sociales y mentales, pero es como de toda la existencia hemos decidido vivir esto en concreto. Y el punto muy interesante era ese que mencionaba al principio, que el hecho de que naveguemos, el hecho de que naveguemos esta experiencia concreta, en mi caso la de ser Santi, que en este caso pues ahora tengo una edad concreta, estoy en un lugar concreto, hablando, mañana voy a hacer no sé qué, o sea, toda mi idiosincrasia, mis creencias, mis contextos, tengo tal familia, tengo tal trabajo, vivo en tal sitio, hay tales reglas sociales en este momento. El hecho de que yo experimente todo esto es un derivado de mis creencias, de mi subconsciente. Eso es una cosa que lo he hilando después, ¿no? Eso no estaba en el sueño exactamente, pero es a la conclusión a la que he llegado después. Porque al final, digamos que... Bueno, miento, esto es lo dejo para luego. El caso es que... A ver, ahora me ha ido un poco... ¡Ay, qué rabia! Se me ha ido un poco el hilo. A ver, ¿dónde estaba la metafísica? Es que me he liado con el ego. Bueno, pues os cuento lo del ego porque se me ha cruzado y ya no lo saco. Cuando las tradiciones espirituales hablan de que el ego, digamos, es un poco el problema, entre comillas, claro, me encaja, porque el ego, ¿qué es? El ego es el personaje que nosotros creemos que somos. Entonces, ¿por qué vivimos esa sensación de continuidad? O sea, ¿por qué no me elijo teletransportarme a mi casa en vez de ir ahora con el coche a no sé dónde? ¿O por qué no elijo tener otro coche distinto o tener otra manera de vivir distinta? ¿Por qué no elijo que mi vecino reaccione de manera distinta a lo que yo hago? ¿No? Porque serían realidades alternativas perfectamente posibles y que a priori están ahí y existen y están a mi disposición. Yo no hago eso porque, digamos que de alguna manera mi conciencia está reflejando mi sistema de creencias porque es como el guía un poco de mi experiencia. No sé hasta qué punto es la experiencia que quiere vivir, pero potencialmente sí, ¿sabes? Porque también está lo de superar las creencias, entonces no es necesariamente que quiera vivir estas creencias, como que a lo mejor las creencias son herramientas que yo me he traído para poder vivir, el modificarlas, el llevarlas a su extremo, ¿sabes? O sea, que digamos que mi experiencia humana tiene que ver con ese ego, con ese sistema de creencias subconscientes y conscientes, pero más bien subconscientes. Y entonces, el ego de alguna manera solo tiene entidad en este encadenamiento de instantes que puedo vivir, porque si no lo rompo, ¿sabes? Si ahora de repente mis ojos cambian de color, ¿sabes? Si mi altura cambia, mis capacidades de, yo qué sé, voy a jugar al fútbol, entonces soy mucho mejor o mucho peor porque quiero cambiarlo, porque me apetece ahora ser peor por algo, ¿sabes? Entonces, si yo voluntariamente decidiera cambiar arbitrariamente cosas de mi personaje, digamos, de mi carrera de vida y de mi historia de vida, pues entonces el ego es el que sufriría. Digamos, el ego es el que no tendría solidez y se desvanecería. Entonces eso como que tiene esa relación, ¿no? con todas las prácticas espirituales. Y entonces por eso la iluminación, que es entrar
es esa capacidad de hacer milagros, de bilocarse, de tal. Claro, pues cuando eres consciente 100% plenamente de que eres una consciencia en una realidad toda simultánea y que tú puedes habitar el instante que te dé la gana desde la perspectiva que te dé la gana, pues entonces de repente haces milagros. O sea, lo de hacer milagros es lo que estaba queriendo decir. Es el mismo mecanismo que el de no hacer milagros. Solo que el de no hacer milagros lo hacemos un poco por inercia, sin ser conscientes, y lo de hacer milagros es como que es otro estado de conciencia, es otro conocimiento de la realidad, es otro paradigma. Pero al final, como entidad real, es el mismo mecanismo. O sea, somos un alma que se mete en una perspectiva de la existencia y vive una experiencia en concreto. Ese es el punto. Y entonces, no sé, me ha parecido chulo. Y ese ha sido un poco mi sueño. Para que veáis que sueño más loco, me ha parecido muy esclarecedor de muchas cosas, me ha encajado cosas. Y bueno, os voy a contar otra imagen también muy chula. No sé si dejarla para otro podcast. Nada, ya que estoy, os la suelto también. El otro día hablando con un compañero, como que terminé un poco de materializar este concepto de vibración y de resonancia, ¿no? Esto ya lo hemos tratado también en el episodio 1 en algún sitio. Lo de supuestamente la ley de atracción funcionaría por vibraciones similares. Entonces estaba lo del ejemplo de la radio, ¿no? Yo puedo sintonizar una frecuencia a otra. Entonces si sincronizo una frecuencia, voy a escuchar una sintonía, voy a escuchar un programa de radio, ¿no? Porque es de todas las frecuencias que están ahí en realidad simultáneamente, yo he filtrado eso. Y entonces el fenómeno de resonancia sería eso. Si yo soy un resonador que resueno a 300 hercios, entonces voy a amplificar esa señal, y es la señal que yo voy a recibir en realidad, o que voy a experimentar de todas las señales que hay ¿no? unidas en la amalgama de la sopa de frecuencias, ¿sabes? Entonces, al final, el yo vibrar de una manera es como el selector de la radio, voy a sintonizarme con una parte de la realidad y no con otra. Y de alguna manera, no sé, es que como el compañero era algo que tenía que ver con la física cuántica, con todas esas cosas. Bueno, hablábamos con las experiencias un poco de estados alterados de consciencia, ¿no? Yo le decía, cuando tú estás borracho estás en un estado alterado de consciencia, es un estado en el que, no sé, como que tu psique funciona un poquito distinto, ¿no? Lo de la desinhibición, o que de repente estás muy alegre, muy triste, eufórico, esas cosas, es como que funcionan un poquito distinto a tu manera habitual, tu consciencia un poco habitual, ¿no? Y entonces, sin ser una experiencia muy ultraterrena, es una experiencia muy terrenal, y todo el mundo la conocemos o no, pero que no se sale mucho de lo normal, es, vale, pues veo un poco, me cuesta caminar más o menos, veo un poco peor, hablo un poco, pero al final es más o menos lo mismo. Él en este caso me estaba hablando de una ayahuasca en la que veía seres que a priori no estaban, se había quedado mirándose al espejo, eso es bastante chulo. O sea, hay ejemplos de estos, yo he visto más ejemplos de estilo, pero en este caso, pues eso, quedarse mirándose al espejo y no reconocerse, decir, ¿este quién es? Y estar ahí un rato y decir, uy, ¿sabes? Y bueno, dentro de lo que cabe, no ha visto cosas raras, ¿no? Ni ha viajado, no ha tenido viajes ni nada, pero bueno, quedarse ahí, estar ahí como 20 minutos delante del espejo, y que de repente viene un colega y dice, oye, chacho, ¿estás bien? Estás aquí en el baño, llevas 2 horas en el baño, ¿no? Entonces tener ese agujero temporal y todas esas cosas, como que al final es, en este caso con sustancias, que hay otras maneras, modifico un poco mi suma de vibraciones, mi suma de frecuencias, para volverme un resonador de otras partes de la realidad simultánea en la que estamos inmersos, ¿no? De alguna manera, ¿vale? Y entonces esto de la suma de frecuencias, claro, el concepto extra que yo le he aportado un poco a mi amigo, que le decía que me parece muy interesante, es la descomposición de Fourier, que es donde no sé si es muy útil meter, porque explicado sin visualizar es un poquito complicado, pero para que os hagáis una idea, tú imagínate que yo tengo una onda, por ejemplo, yo tengo una guitarra, vamos a ver si eso os sirve un poco de ejemplo claro. Yo toco un La en una guitarra, ¿vale? Y luego toco un La en un piano. Y entonces, prácticamente cualquiera oye el piano y sabe, esto es un piano, y oye la guitarra y dice, esto es una guitarra. Y sin embargo, los dos son un La. Y el La, no me sé la frecuencia de la de memoria, pon que sea... Ah, bueno, sí, claro, si está qué chorrada, claro. Si está afinado a 440 o a 442, pues está a 442 hercios. Es decir, que ese La está vibrando 442 veces por segundo.
Y entonces, ¿por qué si es una onda de 442 hercios me suena distinta a la del piano que la de la guitarra? Porque en realidad lo que va a 442 hercios por segundo no es que en realidad es, digamos que la onda principal, la onda base, es como el conjunto todo él tiene una vibración de base que es esa. Pero si tú miras la onda, todos seguramente, vamos, todos, si visualizáis una onda sinusoidal, es decir, la típica onda perfecta que todos vemos, que es como un arco que sube y que baja y que sube y que baja y que va como yéndose hacia la derecha con esos arcos, ese arco redondito, esos semicírculos, ¿no? Que va todo como muy perfecto, ¿vale? Eso sería como la onda de base. Sin embargo, ni el piano ni la guitarra tienen ese dibujo, sino que van a tener un dibujo encrespado, con pequeñas variaciones, como muy... O sea, dentro de que está haciendo ese arco hacia arriba y hacia abajo con una periodicidad de 442 hercios, pues va como si fuera alguien que yo qué sé, que está temblando, como si lo hubiera pintado alguien en un tren. Coge a alguien en un avión en turbulencias y se pone a pintar esa onda, ¿no? Y le sale como un garabato así muy variado, ¿no? Pues esa variación, Fourier lo que explicó, es un desarrollo matemático que tú puedes desarrollar con senos y cosenos, todas las ondas, en ondas de esas perfectas, bonitas, semicirculares, muy, muy bonitas, pero de frecuencias mucho más rápidas. Y esas son las que van a ir dando, como modulando, digamos, esa onda grande para que tenga esa forma un poquito rara. Y entonces, ¿cómo se consigue esa forma un poquito rara? Pues ahora imaginad que yo sumo esa onda a 442 y le meto una a 1500 hercios, que evidentemente hace ciclos por cada arco que hace la otra, hace a lo mejor, pues de 400 a 1500 tampoco hay tantísimos más, pero yo que sé, hace, que son 3-4 arcos más, pues imaginaos que en ese movimiento de subir y bajar una vez la onda grande, pues además está como subiendo y bajando 3-4 veces. Ahora imaginaros una onda que vaya infinitamente más rápido. Claro, genera pequeñas variaciones muy pequeñitas, como estamos diciendo. Entonces, si sumas todo eso, te genera lo que se llama el timbre. Entonces, la frecuencia portadora, que es la grande que modula la nota, te va a dar la nota, que es ese 442 hercios como vibración global, digamos, de ese sonido. Y luego, todas esas mini vibraciones que podríamos descomponer es lo que le va a dar el timbre específico que hace que suene distinto un piano de una guitarra. Y entonces, en ese sentido, si pensamos que los seres humanos tenemos esa capacidad de modular y modificar esa pequeña suma de frecuencias en pequeños aspectos, de hecho, creo que cada cosa es una pequeña variación, ¿no? Si estoy más cansado, pues quizás estoy vibrando de una manera un poquito distinta de cuando estoy alegre, de cuando acabo de comer, de hace 3 minutos hasta ahora, simplemente porque ha pasado 3 minutos y no paramos, estamos en constante movimiento, ¿no? Estamos fluctuando, al final, digamos que nada es estable, nuestras células cambian, todas esas cosas como que participan en, digamos, cómo está nuestra frecuencia y cómo está nuestra energía. Y exactamente parte de lo que decía este amigo es que en esos estados de ayahuasca, de haber estado, que eran varios, etcétera, como que uno decía algo, es que lo que me explicaba es que uno dice, joder, he visto un gnomo, y de repente todos miraban y veían un gnomo. Y decía, es como que nos contagiaba. Y entonces yo le decía, claro, fíjate qué tal este modelo, ¿no? de funcionar. A lo mejor él vibraba en un estado de frecuencias que le permitía ver una realidad y al comentarlo hacia vosotros, de alguna manera sintonizabais con él. Porque sois amigos, porque estáis en un ambiente cercano, ¿no? Porque eso también influye, todas esas cosas. Entonces sintonizabais con él y veíais como la radio que filtrabais esa realidad en esa dimensión. Entonces a lo mejor el enano estaba ahí, pero estaba ahí en una frecuencia de onda, de radio, en la cual tú normalmente no estás. Entonces, por un lado, la ayahuasca te facilitaba ese tipo de frecuencias, porque los dos estabais en ese tipo de frecuencias, y además el hecho de que tu amigo te llevara podía ser que genera una cierta resonancia. Como cuando conectas bien con una persona, que incluso, ¿no? Hay gente que casi le lee la mente a los demás, ¿no? Es como, guau, saber, sé lo que va a decir, no a los demás, sino a alguien con quien te llevas muy bien o que conoces mucho, que a lo mejor, ¿no? Tenéis una parte de vuestro amalgama de frecuencias que sois o en las que estáis en ese momento, que justo coinciden y hace que puedan como encajar bien y resonar, ¿no? Y en ese sentido es como que hay esa conexión, ¿no? Hay ese clic que hacen las cosas. Y bueno, fijaos qué sueños y cómo empieza la temporada, ¿eh? Cómo empieza la temporada. Así que nada, gracias por estar ahí. Ya digo, vienen más capítulos, estoy preparándolo
por favor, hacerme preguntas, porque es parte de un poco la idea de esta segunda temporada, que ya no tiene un propósito de ese estilo, de 100 capítulos, no sé qué, no, será hasta que de repente sea la tercera. Y nada, y que tendrá la periodicidad que sea que tenga. También mis condiciones de vida han cambiado un poquito, estoy un poco más ocupado, tengo más lleno la agenda y así, me cuesta más encontrar huecos. Pero bueno, adelante, porque el proyecto me gusta, evidentemente lo estáis notando, y seguimos para adelante. Así que nada, hasta la próxima. Y gracias por estar ahí.